Lectura de la epístola del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, os hablo a lo humano, por la debilidad de vuestra carne. Así como empleasteis vuestros miembros en servir a la impureza e injusticia para pecar, así ahora empleadlos en servir a la virtud para santificaros. Cuando erais esclavos del pecado, no llevabais el yugo de la justicia. Mas, ¿qué fruto sacasteis entonces de lo que ahora os ruboriza? Pues el paradero de aquello es la muerte. Mas ahora, libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por fruto vuestro la santificación y por fin la vida eterna. Porque el salario del pecado es la muerte, y el galardón de Dios es la vida eterna en Jesucristo nuestro Señor. Continuación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos con piel de oveja, mas por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se cogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo árbol bueno da buenos frutos, y todo árbol malo da frutos malos. No puede el árbol bueno dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado al fuego. Por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese entrará en el reino de los cielos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Estimados hermanos, estamos en el domingo séptimo después de Pentecostés y hemos escuchado este evangelio tan adecuado para nuestra época que nos debe hacer reflexionar mucho sobre lo que debemos hacer, lo que no debemos hacer. Y nuestro Señor nos pide atención a los falsos profetas, a todos esos peligros que nos circundan en este mundo, los peligros para el alma. Los falsos profetas pues son esas personas que enseñan errores o cosas malas, pero se podría extender esto a todo aquello que es ocasión de pecado. La ocasión de pecado es a todo aquello que de alguna manera nos puede llevar al pecado. Puede ser las personas, claro está, pero también pueden ser las malas lecturas, pueden ser las malas espectáculos, los malos lugares, las malas compañías, etcétera, ¿verdad? Todo eso que de alguna manera nos puede llevar al mal. Y es lo que da mal fruto, ¿verdad? ¿Cómo vamos a ver si una cosa es mala, o una persona es mala, o una situación es mala? Por sus frutos los conoceréis. Nuestro Señor nos lo dice. Entonces, si los frutos de algo es algo, vemos que eso lleva al mal, debemos evitarlo. Y eso es necesario siempre tenerlo en cuenta. Todo aquello que nos puede llevar al pecado, debemos evitarlo. Hay cosas que son más peligrosas porque son más que nos llevan al mal, pero que no parece. Y esas son las cosas que hay que tener más cuidado. ¿Por qué? Porque cuando algo una situación nos propone el mal de una manera descarada, pues es más fácil decir que eso está mal y que no lo quiero seguir, que no lo quiero hacer, porque es un mal descarado, ¿verdad? ¿Ves? Cuando vemos cosas muy feas, muy malas, muy graves, reaccionamos enseguida, ¿verdad? Y decimos, no eso no lo quiero hacer, no lo quiero seguir, ¿verdad? Pero el demonio es hábil y es capaz de proponernos cosas de otra manera que parece buena,
Y ahí mucha gente sigue porque se deja engañar o porque le falta inteligencia, le falta elementos para descubrir que eso es malo. Y entonces nuestro Señor nos da esa regla de oro que consiste en ver los frutos. Por sus frutos los conoceréis. Un árbol bueno no da frutos malos y un árbol malo no da frutos buenos. Por sus frutos los conoceréis. Entonces debemos examinarnos, ¿verdad? Examinar la situación y ver cuáles son los frutos. Y también, por ejemplo, hay gente que se disculpa muy fácilmente para escuchar música mala y uno les explica, ¿verdad? Y ellos dicen, no, esa música no es mala, ¿esa qué tiene de malo? Pero hay música que evidentemente es más fácil ver que es mala, ¿verdad? Porque lo que dicen, la música tiene una letra mala o que es una música muy sensual o violenta, ¿verdad? Pero hay una música que la gente puede todavía tener dudas. En todo caso, ¿cuáles son los frutos que esa música puede tener en una persona? Pues hay que examinarse y decir, cuando yo oigo esa música ya no tengo ganas de rezar, ya no tengo ganas de pensar en Dios, ya me enfrío en mi vida cristiana. O sea, el hecho de enfriarse en el amor de Dios, el hecho de enfriarse en el deseo de servir a Dios es mala señal. Es un fruto malo. Entonces debo alejarme de esa música. No quiero entrar en detalles de cómo es la música, cómo no debe ser, pero uno en sí siente ese efecto que hace esa música en nosotros. O también alguna compañía, una persona con las cuales yo hablo, cada vez que hablo puras trivialidades, de cosas necias, de cosas incluso malas. Entonces yo siento que esa compañía me hace daño, que esa persona, esa amistad me hace daño, pues yo voy a alejarme de esa amistad. Porque hay frutos malos, entonces debemos evitar esa situación o esas situaciones. Así también estamos en una época en que debemos desgraciadamente privarnos de muchas cosas, a veces de personas, a veces de algunas distracciones que nosotros quisiéramos tener, porque todo el mundo lo hace. Entonces uno dice, bueno, si todos lo hacen, ¿por qué yo no? Entonces uno está tentado a ir a ver al cine o a ciertas distracciones en las cuales hay un ambiente mundano que nos enfría en el amor de Dios, nos enfría en nuestra fe, de alguna manera. El simple término de mundanidad ya debería explicarnos muchas cosas. Hoy hay mucha mundanidad, esas personas que viven para el mundo, según la sabiduría del mundo, eso se contagia. Hay que tener cuidado en los lugares que uno frecuenta. No cualquier diversión es buena, aunque parezca que no, pero a veces hay un estado de ánimo ahí que es mundano. Entonces eso no podemos estar bien con Dios y con el mundo al mismo tiempo. Hay que entender qué es el mundo, ¿verdad? El mundo es todo aquello que nos enfría, que nos lleva al pecado y que nos enfría en el amor de Dios. Entonces hay que cuidarse, ¿verdad? Entonces hay muchas cosas que nos pueden afectar en este mundo y que debemos evitar. Y tal es la situación de grave actualmente, que hasta ya dentro de lo que sería bueno en otros tiempos, pues hay que tener cuidado hoy, porque ya no es tan bueno como antes, ¿verdad? Entonces sabemos que los enemigos de la iglesia la han combatido durante siglos, pero esos enemigos en mucho tiempo siempre estaban fuera de la iglesia. Siempre en la iglesia había un ambiente todavía bueno, aceptable. Y hoy no es así, porque ya el modernismo ha infiltrado la iglesia y ya las ideas que eran antes extrañas a la iglesia, que eran
prohibidas por la Iglesia, que eran combatidas por la Iglesia, ya han entrado en la Iglesia, como es el espíritu liberal, las ideas liberales, el modernismo, los errores del mundo han entrado dentro de la Iglesia. Las ideas de la Revolución Francesa ya han sido adoptadas dentro de la Iglesia. Y antes los papas siempre hablaban contra esas ideas. Entonces hoy ya la libertad, igualdad, fraternidad de la Revolución Francesa ya han entrado en la Iglesia. ¿Qué quiere decir? Pues que hoy hay que tener cuidado de eso dentro de la Iglesia. Y esas personas que combatían la Iglesia en otros tiempos y que los papas castigaban y prohibían y excomulgaban, pues esas personas son las que han hoy ocupado la Iglesia. Entonces ya ellos mismos promueven el modernismo, promueven las ideas protestantes. Ya hoy los mismos sacerdotes dan consejos a los fieles que van contra los 10 mandamientos, consejos que realmente son un pecado. Están induciendo a los fieles al pecado, hay muchos casos. Pero eso es tal vez más descarado, pero el hecho de que promuevan la libertad religiosa, el ecumenismo, pues puede presentarse como de una manera más o menos positiva, pero en realidad es algo malo. Entonces debemos evitar esa propaganda que se hace dentro de la Iglesia. Por eso tenemos que alejarnos de esos medios que nos pueden hacer daño. Por eso, cuando Monseñor Lefebvre comenzó a denunciar los errores del Vaticano II, pues fue perseguido, fue criticado, fue mal interpretado y fue hasta excomulgado, ¿verdad? Pero ¿qué valor tiene eso? Porque él estaba defendiendo a la verdad, estaba defendiendo la tradición de la Iglesia. Entonces esa persecución no tenía valor, así como hubo santos en la historia que fueron perseguidos porque defendían la fe y fueron perseguidos por hombres de Iglesia también, como San Atanasio, por ejemplo. Entonces no hay que hacerse escrúpulo cuando uno defiende la verdad y cuando evidentemente el error está hoy difundido por los hombres de Iglesia. Y debemos alejarnos de esos medios. ¿Por qué? De esos medios de la Iglesia modernista, de la Iglesia conciliar, porque esas ideas que se difundieron en el Concilio Vaticano II son lo que hoy se enseña en las iglesias, lo que hoy se promueve. Entonces, poco a poco, las personas que van a la misa moderna adquieren un espíritu modernista, adquieren un espíritu ecumenista. El solo hecho de ir a la nueva misa hace que las personas adquieran esa mentalidad ecuménica. Todos estamos bien, todos somos amigos, todo está bonito, todo está bien, y esa mentalidad no es católica. Por el solo hecho de asistir a la nueva misa se adquiere esa mentalidad. Es una manera de vivir que se adquiere por toda esta liturgia modernista. Monseñor Lefebvre decía que el solo hecho de ir a la misa moderna afecta a las personas en su fe. No es una cosa brutal, enseguida, pero es gradual. Y esas personas poco a poco van adquiriendo una mentalidad protestante. Y hasta cosas que hoy se ven, que hace, por ejemplo, 20 años, 30 años no se veían, pero hoy ya la gente ya se acostumbró y cada día es más grave esa situación, más inquietante. Por eso, Monseñor Lefebvre nos dice, no vayan, nos decía, no vayan a la misa nueva. Mejor quedarse sin misa, decir su rosario en su casa, mejor hacer sus oraciones, conservar la fe,
en su integridad y su entereza, en toda su dimensión, porque esa misa debilita nuestra fe. Y de hecho, las personas que han frecuentado la misa durante mucho tiempo se han debilitado, se ve que ya en su fe ya no son enteros, que empiezan a hacer cosas que no corresponden a su vida cristiana. Hay un debilitamiento de la fe por asistir a esas misas, que no es solo la misa, es todo un ambiente, toda una pastoral, como se dice hoy, es una pastoral, es todo lo que el sacerdote hace alrededor de la misa, que también está imbuido de los nuevos principios del Concilio Vaticano II. Entonces, ¿qué debemos hacer para conservar la fe? Pues ir a la misa tradicional y tener en nuestra casa un ambiente bien cristiano, decir el rosario, tener buenas lecturas, tener mucho cuidado con lo que se ve, sea en internet, evitar de tener televisión, porque la televisión es pura mundanidad. Una casa donde hay televisión, la gente no reza, o le cuesta mucho trabajo rezar, o están siempre posponiendo, porque la televisión crea todo un ambiente mundano en el hogar. Por eso en la fraternidad siempre se desaconsejó tener televisión en las familias. No pasa nada, en otros tiempos no había televisión y la gente era feliz. No es necesario. Por eso hay que escoger muy bien lo que uno hace, lo que uno no hace. En otros tiempos, hace 50, 60 años, la vida era mucho más fácil y no había que tener tanto cuidado con esto, con aquello, con esta situación, con estas compañías. La vida era todavía más fácil, más cristiana, pero hoy no es así y hay que darse cuenta. Por eso nosotros, ¿por qué yo estoy diciendo la misa? Yo no estoy diciendo la misa en una iglesia por necesidad, porque no tenemos otra posibilidad, pero sería la normal, claro está. Pero es que como esta misa tradicional es perseguida y sí se acepta en las misas, en las iglesias, la misa moderna, nada más, entonces esta misa pues es perseguida. Estamos haciendo algo que no debería ser, no es normal, pero es por necesidad y por una gran necesidad que se hace así, ¿verdad? Entonces, como en el tiempo de las catacumbas, ¿verdad? Los cristianos eran perseguidos, tenían que esconderse y decían la misa en las catacumbas o en lugares donde podían, porque había persecución. Como en tiempo de los cristeros en México, ¿verdad? También las personas, no había misas en las iglesias y tenían que buscar un sacerdote que les decía las misas en una casa, en un lugar a escondidas, porque no había otra cosa, no se podía. Entonces, si nosotros venimos a esta misa es porque hay una necesidad, porque nos damos cuenta que vivimos en un mundo anormal, en una situación de persecución. Y desgraciadamente la desorientación es tal hoy en la iglesia que muchos quieren encontrar una solución a los problemas actuales y algunas personas mal orientadas o poco guiadas por los sacerdotes, entonces toman decisiones que son exageradas. Y eso crea nuevos problemas porque tenemos que tener cuidado también con los excesos. Es cuando yo reacciono contra el mal, yo puedo hacer un exceso reaccionando mal. Y ahí está el problema, puede pasar, ¿verdad? Entonces, yo me guío mucho por lo que nuestro Monseñor Lefebvre, que fue fundador de nuestra orden, de nuestra congregación, él nos dejó directivas, pero era un hombre muy sabio, era un hombre que colaboró con el Papa Pío XII, que tenía cargos muy importantes en Roma, y que por su ciencia, por su santidad, pues nos dejó unas directivas a seguir en la fraternidad y que hay que tratar de respetar, porque él era una persona, un obispo, un arzobispo realmente católico.
Entonces no es que él haya inventado eso, sino que eso viene de que realmente nos dejó directivas para ser católicos, cómo ser católicos realmente en nuestra época de desorientación. Entonces, ¿cuáles son los excesos que también debemos evitar hoy? No solo el exceso de lo que hay en el mundo, de los pecados, de los errores que hay en el mundo, sino también los católicos que están desorientados, primero por las ideas del Concilio Vaticano II, pero también aquellos que quieren reaccionar contra esto que pasa en la Iglesia y toman una actitud errada. Y que, por ejemplo, Monseñor Lefebvre nos insistía mucho que tener cuidado con el sedevacantismo. Es posible que ha habido en la historia ha habido casos de antipapas, ¿verdad? Pero es la Iglesia la que debe decir esas cuestiones, es la Iglesia misma que las debe resolver, no son los fieles. No son personas particulares, no son personas que no tienen autoridad que deben arreglar este problema del Papa. Si algún día la Iglesia lo declara, cuando la Iglesia un día vuelva al orden, cuando Dios nos conceda un Papa realmente católico, ese Papa va a juzgar lo que pasó en el pasado y va a decir si realmente tal Papa no era Papa o tal Papa sí lo era. Pero nosotros no es nuestra misión, no somos competentes, no tenemos autoridad, no tenemos para decidir eso. Por eso Monseñor Lefebvre nos decía, no hay que seguir el sedevacantismo, porque si un día viene un buen Papa, es peligroso. Esas personas pueden decir, no, es que este Papa tampoco es Papa, y entonces se cae en el cisma. Se podría caer en el cisma aun cuando la Iglesia volviera al orden. Cuando un día esta crisis se acabara, entonces podría esas personas decir, no, este Papa tampoco es Papa, porque como es el sucesor de aquellos, entonces no es. Y entonces el peligro del espíritu cismático es posible. Por eso Monseñor Lefebvre decía, no podemos seguir esa tesis de la sede vacante, no la podemos seguir. Y no debemos, Monseñor desaconsejaba de ir a las misas de los sacerdotes que son sede vacante, no hay que ir a esas misas, porque esos sacerdotes tratan que sus fieles piensen así. No hay que ir a esas misas. No es solo por la cuestión de la misa en sí es buena, pero es la enseñanza que va con la misa y hace que nos debemos alejar de esos ambientes. Y se ve que esa posición no es bendecida de Dios, porque cuando vemos en el mundo hay muchas personas que han adoptado esa posición, pues entre ellas nunca no se entienden, siempre están todos tienen una teoría diferente sobre lo que está pasando en la Iglesia y todos son casi dogmáticos a imponer su opinión a los demás. Entonces hay algo anormal en la cuestión de la sede vacante, que en realidad no hay unidad entre ellos. Mientras que la obra de Monseñor Lefebvre sí habría unidad, porque todos seguían la posición de la fraternidad y había una cierta cohesión y una obra muy importante que fue la obra de la fraternidad. Pero a lo largo de la historia de la fraternidad hubo en Roma tentativas de hacer que la fraternidad volviera a entrar al redil de la Iglesia conciliar. Entonces hicieron muchas tentativas para que algunos sacerdotes, a veces un grupo de sacerdotes, un grupo de fieles, se volvieran a entrar a la Iglesia conciliar, y les hacían promesas, les vamos a dar la misa, ustedes van a tener libertad de hacer lo que quieran,
Pero todas esas personas que fueron reintegradas en la iglesia conciliar terminaron o aceptando la nueva misa, o atados de manos porque no los dejaban hacer bien su apostolado, o debilitados por esa situación, terminaron finalmente se ve que esos frutos eran malos, porque realmente lo que Roma quería no era ayudarlos, sino hacerlos entrar en el espíritu del concilio e incluso aceptar la nueva misa, como le hicieron a los de la Fraternidad San Pedro, que les dijeron, no, ustedes solo van a decir la misa tradicional. Pero ya que estaban dentro, poco después, el mismo cardenal Ratzinger les dijo, no, ya no, ahora van a decir las dos misas. Entonces, si les imponen decir la nueva misa, pues es algo malo. A pesar de que hubo acuerdos con Roma, que firmaron papeles y todo, Roma se echó atrás y los traicionó. Entonces ahí se ve que la verdadera intención de Roma es hacer que todos seamos conciliares. Y Roma persiste, Roma intenta de hacer eso en muchos casos, con todos los casos que ha podido. La cuestión es que si Roma no pone en cuestión los errores de la nueva misa y del concilio, entonces, ¿qué es lo que Roma puede querer para los demás, sino eso que ella piensa? Entonces, es un procedimiento de captación, ¿verdad? Captación es cuando yo quiero atraer a una persona, lo hago con cosas agradables, con cosas simpáticas, con cosas que a esa persona la predisponen bien. Entonces yo, si quiero atraer a alguien, no le voy a decir cosas desagradables o cosas que le den miedo. Entonces voy a darle cosas que le inspiren confianza, para que caiga en mi trampa, para que caiga en lo que yo quiero que esta persona haga. Así que si Roma no ha cambiado, no ha renunciado a los errores del Concilio Vaticano II, es natural que aquellos que quieren entrar en esta estructura exterior de la Iglesia, tengan que aceptar de alguna manera lo que la Iglesia moderna piensa. Y si no la aceptan, por lo menos le imponen de no criticar, de no decir nada. Entonces, eso ya es negativo, porque nosotros no podemos callarnos delante del error. Y sobre todo los sacerdotes, los pastores, tenemos esa obligación. Es nuestro deber decirle a los fieles, miren, aquí hay un problema, aquí hay un peligro, aquí hay un inconveniente. Es nuestro deber. Pero ya cuando el sacerdote está amordazado, pues hay un problema, está fallando a su deber. Está haciendo un pecado, porque es un deber decir, por ejemplo, un doctor que ve a un enfermo y no le dice que no le da la medicina adecuada, es un mal doctor, está haciendo algo malo. Es su deber de hacer algo. Pero ni en una cosa, en todo lo que este enfermo tiene que hacer todo lo necesario. Entonces hay que tener esa conciencia, ¿verdad?, de que Roma quiere que aceptemos el concilio. Y hay muchos sacerdotes en la fraternidad que decían, sí, pero es mejor tratar de convertir a Roma estando dentro de la iglesia. Pero nosotros estamos dentro de la iglesia, pero no estamos dentro de la estructura exterior, oficial. Entonces ellos querían hacer algo dentro de la estructura. ¿Y qué pasó? Pues no pudieron. De hecho, Roma sigue su paso, sigue su camino, y cada día peor. Cada día oímos cosas más graves. El otro día el Papa Francisco ya negó la presencia real de Jesucristo en la hostia. Habló de la cuestión de la impanación, del concepto de Lutero, de la impanación.
Jesús está presente en un pedazo de pan. Es una herejía decir eso. Jesús no está presente en un pedazo de pan, porque el pan después de la consagración no es pan. Y la hostia es Jesucristo. Para los protestantes, la hostia es un pan bendito, pero no es Jesucristo. Jesucristo está presente en el pan como espiritualmente, pero no, el pan no es Jesucristo. Pero el concepto católico de la transustanciación consiste en decir que el pan desaparece para dejar el lugar al cuerpo, a Jesucristo. Entonces ya el Papa lo dijo, ya lo dijo claramente y ¿quién se queja? Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que tenemos que aceptar eso nosotros? También cómo se promueve la sodomía. Ya se promueve la sodomía por ya se dan a los que se casan, que son del mismo sexo, ya se los reconoce, se dan hasta documentos como si fueran los padres de los niños que ellos adoptan. Se les da documentos en los cuales se les reconoce como padres de ese niño. Es un escándalo tremendo. Todo eso va contra lo más elemental de la religión, que es la cuestión de los 10 mandamientos. Entonces la Iglesia no está haciendo marcha atrás. La Iglesia modernista siempre sigue cada vez más grave. Entonces aquellos que pretenden convertir a la Iglesia estando dentro caen en una ilusión, porque como decía Monseñor Lefebvre, no son los inferiores los que hacen a los superiores, sino al contrario, son los superiores que hacen a los inferiores. Sería una locura decir yo voy a entrar al Partido Comunista para convertir a los comunistas. Es un absurdo. Pues es lo mismo. No se puede. Y lo que pasa es que finalmente esas personas que entran en el contexto de la Iglesia moderna, poco a poco les imponen silencio, ya no critican, ya no denuncian los errores, y poco a poco van adquiriendo esa mentalidad. Entonces es peligroso. Es peligroso esa. ¿Y qué sucede? Monseñor Lefebvre fundó una obra, una gran obra, que se llama la Fraternidad San Pío X. Y él la hizo desde el principio porque él quería formar sacerdotes realmente católicos para combatir las nuevas ideas, para crear un núcleo católico en la Iglesia. No somos cismáticos, un grupo católico que algún día, si un día viene un buen papa, pues él dispondría de buenos sacerdotes que le podían ayudar, que le podían servir. Entonces la intención de la existencia de la fraternidad es para que se renueve, se mantenga la verdadera fe de la Iglesia, la tradición de la Iglesia, y que esto sea como un fermento para combatir el modernismo que ha invadido la Iglesia actualmente. Entonces, ese era el fin de la fraternidad, combatir los errores modernos. Entonces, ¿qué ha pasado hoy en la Iglesia, en la fraternidad? También que están queriendo hacer un acercamiento a Roma y un acuerdo oficial, pero cada vez se ve que están más cercanos. Ya hoy en la fraternidad, por ejemplo, ya recibieron la aprobación de Roma para que los sacerdotes de la fraternidad confiesen, o también para que hagan matrimonios, que en realidad son sacerdotes modernistas que vienen a las iglesias de la fraternidad a hacer esos matrimonios. Entonces ya hay un acuerdo oficial, ya hay algo que se está concretizando, que es real. No hay tal vez un acuerdo oficial escrito, pero sí hay un acuerdo oficial práctico, concreto, y es real, ¿verdad? O sea, es una manera de hacer un acuerdo oficial, porque ya es oficial que se hacen esos actos
de matrimonio y de la confesión. Entonces, la fraternidad está entrando realmente en el redil de la iglesia conciliar. ¿Por qué Monseñor Lefebvre nos decía, no vayan a las misas del indulto, no vayan a las misas acuerdistas de esos sacerdotes que salieron de la fraternidad para irse con Roma? Esos sacerdotes seguían diciendo la misa tradicional, seguían dando los sacramentos. Monseñor Lefebvre decía, no vayan a esas misas, mejor quedarse en su casa y decir el rosario que ir a esas misas. ¿Por qué? Porque esos sacerdotes ya están desorientados, ya están desorientando a sus propios fieles para hacerlos entrar en el contexto conciliar. Es peligroso, es una mentira sutil, pero eficaz. Y es lo que está pasando, lo que pasó con esas personas, que muchos volvieron a la nueva misa. Y es cuestión de tiempo. Hay una transformación gradual que puede durar años, puede durar mucho tiempo, pero es real. Por eso Monseñor Lefebvre decía, no vayan a las misas del indulto, porque ellos ya están dentro del contexto de la iglesia oficial y ya están siguiendo el juego de Roma, el juego de volver al concilio, de poco a poco hacerse conciliares. Y Monseñor decía, es una ilusión. Ellos comienzan a callarse y a no decir más a los fieles dónde está el mal, no decir todo, no informar a los fieles, por ejemplo, de esto que ha hecho Francisco últimamente. Pues hay que saberlo, los fieles deben saberlo, y los sacerdotes deben informar a los fieles de lo que está pasando, para que tomen conciencia y que se protejan y que tengan cuidado. Pero si el sacerdote ya no quiere hablar de esos temas y que solo hace sermones así muy espirituales, en lo cual hablan de así pura cuestión espiritual, pero no hablan de cosas concretas de lo que está pasando en el mundo, que también eso tiene que ver con la salvación de nuestra alma. Entonces poco a poco están bajando la guardia. Ya no hay combate, ya no hay ese combate de las ideas contra el error, de las ideas católicas contra el error, y poco a poco se están haciendo conciliares. Es una cuestión de tiempo. Quiere decir que ya la fraternidad San Pío X ya está en la misma actitud que la fraternidad San Pedro, que los acuerdistas, que los del indulto. Entonces, ya hoy, por ejemplo, se habla de que hay muchas visitas amistosas de obispos modernistas a la fraternidad en varios lugares. Hasta un obispo emérito en Suiza ya se fue a vivir en una casa de la fraternidad. Eso es muy grave, porque ellos siguen siendo conciliares, siguen siendo modernistas. No hay un cambio, no es que se estén convirtiendo. Incluso colaboración, por ejemplo, en algunas reuniones, por ejemplo en Estados Unidos hubo una reunión de un convenio donde había muchos conferenciantes de la fraternidad, pero también había un conferenciante que era un sacerdote modernista. Entonces ya no les preocupa eso, y este sacerdote, con el agravante de que este sacerdote es uno de los promotores de la teología del cuerpo humano, que es una manera gravísima de ver la teología. Es algo que esconde una especie de depravación sexual, porque promueve esa mentalidad. Entonces ese sacerdote fue a hacer una conferencia en esta reunión de la fraternidad. Ya no se ve claro los límites que antes había puesto Monseñor Lefebvre entre nosotros, que queremos conservar la fe, y a ellos que están en un problema de fe, que ellos que están en el camino del modernismo. Por eso Monseñor Lefebvre decía, no, huyan de esos medios, huyan de esos lugares, porque poco a poco van modificando la conciencia de los fieles sobre la gravedad del problema. Van modificando la conciencia. No es tan grave. No, esto sí se puede hacer. Y ya no hay barreras, ya no hay fronteras. Y poco a poco eso va
cambiando la actitud doctrinal respecto a esos errores, a esas situaciones. Y no solo eso, sino que todos los sacerdotes en la fraternidad que tuvieron inquietudes y que comenzaron a manifestarlo, y yo mismo, yo por eso salí de la fraternidad, porque ya no podía hablar con los fieles de este tema, y me prohibieron terminantemente, y me querían enviar no sé dónde, para que yo no pudiera ya más orientar a esos fieles que tenían inquietudes y que fundadas. Entonces me excluyeron por eso. Entonces ahí está la prueba, que realmente aquellos que quieren hacer algo o decir algo son castigados, pero severamente, no es que es un castigo así mediocre, ¿no? Entonces sí, hay una real persecución, pero lo hacen de una manera discreta, pero dura, eficaz. Entonces es muy peligroso, por eso podemos decir hoy, que ya la situación de la Fraternidad San Pío X es la misma que la de las sociedades Ecclesia Dei, todos aquellos que tuvieron el permiso de Roma para decir la misa tradicional, pero nada más. Entonces eso es muy peligroso, esos ambientes, porque poco a poco modifican la conciencia de los fieles sobre los problemas de lo que está pasando. La conciencia de lo que está pasando, a dónde nos llevan, a dónde nos quieren llevar. Entonces, si los fieles pierden esa noción, porque ya los sacerdotes o no les orientan o no les ponen al día sobre lo que está pasando en la iglesia, lo que cada día va pasando nuevo, esos nuevos escándalos que por lo menos nos hacen comprender que es grave la situación, entonces eso hace daño a los fieles. Y si leemos los sermones de Monseñor Lefebvre, sus escritos, en todos sus sermones, Monseñor siempre hablaba del problema de la crisis de la iglesia, siempre tocaba ese tema. ¿Cómo es posible que hoy prácticamente hay sacerdotes que nunca hablan de ese tema en la fraternidad? Que hablan temas espirituales, que es una espiritualidad deformada, sentimental finalmente, porque no tienen en cuenta todo el aspecto de la vida cristiana y están desorientando a los fieles. Entonces esa omisión constante es mala, está mal. Y quisiera leerles un texto de Monseñor Lefebvre que decía qué es lo que pasa con aquellos que se acercan a Roma. En otros lugares ya se los había dado, pero prefiero releerlo. Hablando de estas personas que se han acercado a Roma y que han hecho acuerdo con Roma, con los que decía, cuando ellos afirman que no han cedido en nada, es falso. Ellos han cedido en la posibilidad de contradecir a Roma. Ellos ya no pueden ahora decir nada. Deben callarse en razón de los favores que han recibido. Les es ahora ya imposible el denunciar los errores de la Iglesia conciliar. Muy lentamente ellos aceptan, aunque solo fuera por la sola profesión de fe que les exigida por el cardenal Ratzinger. De punto de vista de las ideas, ellos giran muy suavemente y terminan admitiendo las ideas falsas del concilio. Esto porque Roma les ha acordado algunos favores para la tradición. Se trata de una situación muy peligrosa. Estas son las palabras de Monseñor Lefebvre, que dijo en el año 1988 en una revista Fideliter, una revista francesa, número 66, de noviembre 88. O sea que él ya decía por qué el peligro de entrar hoy en la estructura de la iglesia oficial no se puede, no se debe, y es malo para los fieles, para los sacerdotes incluso, que comienzan a perder la noción ellos mismos de lo que está bien y lo que está mal, y ya no minimizan la gravedad de la situación de la iglesia. Entonces el silencio de los pastores y de los obispos es muy grave,
porque los sacerdotes tienen esa misión, los pastores. Y de los obispos que no hablan más del problema de la nueva misa, que no hablan más de que no hay que ir a la nueva misa, que no hay que ir a las misas del indulto. Y hoy se puede ya decir que no hay que ir a las misas de la Fraternidad San Pío X, porque ya es la misma situación. Ya están en la misma situación que los acuerdistas, que los Ecclesia Dei, que las sociedades que están con el indulto, porque esas características que Monseñor Lefebvre les criticaba a ellos, pues ya están en la Fraternidad San Pío X. Entonces, por eso hay que tomar conciencia de esto. E incluso se puede decir que hay sacerdotes de la resistencia que no hablan suficientemente claro sobre estos puntos, y es necesario. Entonces vamos a por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? Es el fruto de la enseñanza de el evangelio de hoy. Por sus frutos los conoceréis. Si hoy se promueve, a veces se promueve el mal de una manera directa, ¿no? Pero a veces se promueve el equívoco, a veces se promueve una actitud que no es clara. Esa actitud es la puerta abierta al mal. Y esa es la astucia del demonio. El demonio no nos propone a los buenos católicos cosas descaradas. Nos va a proponer imprudencias, nos va a proponer situaciones ambiguas, nos va a proponer situaciones peligrosas. Una cierta ambigüedad para debilitar nuestra actitud, y eso es lo que está haciendo el demonio. Entonces, ciertamente, por todos lados que vemos hoy en el mundo, por todos lados está muy, muy peligroso todo. Pidámosle a Dios que pues intervenga, porque esta situación en el mundo, si sigue así, pues, como decía nuestro Señor, si el día que yo venga a la tierra, encontraré fe en el mundo. ¿Encontraré fe? Pues sí, la fe se está perdiendo gradualmente. Y a veces la fe no se pierde directamente, a veces la fe se enfría. La fe, cuando hay falta de caridad, falta de vida de oración, falta de conciencia, de vigilancia de los problemas actuales, la fe se enfría. Y uno puede perder la fe a la larga. Ese es el problema. El problema es cuando ya se cae en una ceguedad que ya no se quiere ver el problema, y eso ya no se puede a veces casi sanar, porque esas personas ya no quieren ver y ya no ven, y van hasta al final de su ceguedad. Y eso es lo que debemos pedirle mucho a Dios, que nos preserve de esa mentalidad, de esa ceguedad. Entonces vamos a pedirle a Dios en esta misa que nos ilumine, y pedimos por todos aquellos que están desorientados y que no comprenden lo que está pasando en la Iglesia y en el mundo. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.